segunda parte de un tema que yo compartí el año pasado. Recuerdo que fue el tema de uno de los conciertos, que hablaba acerca del paralítico de Bethesda, ¿sí? No sé quién estuvo en ese concierto y quién recuerda, pero hablamos de ese tema. Pero esta semana particularmente Dios me volvió a llevar a ese pasaje y me volvió a introducir en ello, y por eso decidimos hoy tocar el tema en una segunda parte, en un aspecto complementario que sé va a ser de mucha bendición. Particularmente lo ha sido para mí, créanme. En estos días he meditado muchas cosas a la luz de este tema que quiero compartir con todos ustedes. Así que, por favor, me van a acompañar a la Biblia. Nos vamos a los Evangelios y vamos a visitar el Evangelio de San Juan, capítulo 5. Ese es nuestro pasaje central. Evangelio de San Juan, capítulo 5. San Juan, capítulo 5. Muy bien. Y aquí se nos narra la historia del paralítico de Bethesda a partir del verso 1. Entonces vamos a leer inicialmente los 9 primeros versículos y luego empezamos a desglosar un poquito para entender de qué queremos hablar esta tarde. Dice así, por favor conmigo si pueden: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Bueno, vamos a parar aquí inicialmente. Bueno, entonces la Biblia nos habla de un estanque que era llamado Bethesda, una palabra en hebreo. Un estanque que estaba ubicado pues en un punto estratégico de la ciudad de Jerusalén, y alrededor de él, dice, se apostaban una serie de enfermos, paralíticos, en fin, que esperaban, dice, que un movimiento del agua, que porque de vez en cuando, de cuando en cuando venía un ángel, movía las aguas y entonces el primero que entrase quedaba sanado. Eso era lo que sucedía, ¿no? Según la narración. Y pues estas personas que estaban allí, seguramente, pues muchos llevaban años. De hecho, el personaje del que vamos a hablar, que más adelante lo vamos a tocar, llevaba más de 30 años esperando poder entrar de primero, porque era el primero, ¿no? El primero que entraba era el que se sanaba. Bueno, con esto en mente yo quiero que puntualicemos algo. ¿Qué ofrecía el estanque? O sea, realmente, ¿cuál era el ofrecimiento del estanque? Una posibilidad para ser sanado, ¿correcto? Una posibilidad para ser sanado. Todo el que era cojo, paralítico, leproso, enfermo de cualquier cosa, tenía en el estanque una posibilidad de ser sanado. En segundo lugar, yo pienso que esto era como una suerte de lotería, ¿no? Era algo así como que, claro, porque era el primero. Entonces, parece ser que las aguas se movían, según dice ahí, y entonces se movió el agua, y el primero que llegaba era el que entraba. O sea, eso no era para todos. Entonces, si alguno estaba despabilado en ese momento, alguno estaba en el baño, pues no pasó. Entonces tocaba estar como, y eso no era cada 10 minutos, ¿no? Eso era esperar, era como una suerte de lotería. Es como cuando uno va a un almacén muy conocido aquí en Colombia, que si usted espicha y le sale cara feliz, se lleva la mitad de la compra, ¿no? Del coso, sí. Sin mencionarlo. Entonces uno pasa y uno, ay, Dios mío, y uno como que calcula, ¿no? O sea, hace rato, y uno alcanza a orar, Señor, por favor, y si sale, ay, qué milagro, ¿no? Y si no sale, uno, pues, además que le sale una cara triste, ¿no? Es que hasta ofensiva la cosa. Entonces era un tema ahí como de suerte, era un tema como de... Realmente, y es a donde yo voy a llegar finalmente, no era un tema del todo como espiritual, ¿no? Yo quiero que vayamos ubicándonos en esto. Era un tema ahí
más de buena suerte, más de si salió o no salió que otra cosa. Y finalmente quiero señalar que los que aguardaban el milagro lo hacían por años, ¿sí? Lo hacían por años. Pero aquí les voy a preguntar algo. Si los que estaban aguardando el milagro estaban ahí por años, por meses, por mucho tiempo, ellos realmente estaban ¿cómo? Ellos estaban a la espera, ¿no? A la espera, a la expectativa, alrededor de un estanque, ¿sí? Y de ahí viene una palabra, que es la palabra estancado, ¿sí? Entonces fíjese que aquí como una especie de controversia, como una especie de dualidad, porque claro, estaban aguardando un milagro, esperaban un milagro, pero la verdad es que en su actitud personal estaban estancados, ¿sí? Sí, estamos ubicados, estaban estancados, de ahí viene la palabra estancado, alrededor del estanque, ellos estaban ahí estancados. Bueno, si uno lee los 4 primeros versículos se queda con eso. Ahora yo quisiera decirles a ustedes el estanque, ¿qué significa? ¿Qué era realmente ese estanque? Era un depósito de agua, ¿sí? A ver, ahí no había cloro, yo quiero que ustedes se ubiquen en el contexto histórico, ¿sí? No habían los químicos que se le echa a una piscina, porque es como una piscina. Una piscina es un estanque, es un depósito de agua que está estancada, o sea, que no corre, ¿correcto? Y al no correr, si no tiene unos elementos químicos, ¿qué pasa con una piscina al que no le echan el cloro y el tratamiento normal? A los 2 días está verde, ¿sí? Eso quiere decir que está llena de hongos, llena y usted a eso no se va a meter porque usted sabe que alguna enfermedad se va a ganar, ¿ok? Entonces trasladémonos 2000 años atrás. ¿Qué cloro le echaban a ese estanque? ¿O ustedes creen que había un tipo con el cosito, a la aspiradora? No había, era un estanque literalmente. O sea que ¿qué tipo de agua era esa? Era un agua podrida, así de sencillo. Y las personas que estaban alrededor, pues estaban alrededor de esa agua podrida que seguramente olía feo, que seguramente era, pues, sí, algo putrefacto, ¿no? De hecho dice el versículo 5, ahora sí lo vamos a leer, había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo, ¿sí? Que hacía 38 años estaba enfermo, él estaba allí, que es el famoso paralítico del cual vamos a hablar. Bueno, con esto en mente, yo les pregunto, ¿ustedes creen de verdad que así funcionan los milagros de Dios? En el contexto de la Biblia, ¿así suceden los milagros de Dios? Y la verdad es que la Biblia nos deja saber claramente que así no suceden los milagros de Dios. Y aunque aquí nos dice que de vez en cuando bajaba un ángel y movía las aguas y el primero que entraba era sanado, no nos está diciendo que era el método de Dios para sanar a las personas. Ojo con eso. Aquí lo que nos deja ver es que eso era lo que creía la gente. Eso es lo que creían esas personas. Que sí, que cuando se metía de primero, cuando movían el agua, el que se metía era sanado y seguramente salía sanado, yo no lo sé. Lo que sí les puedo asegurar, y vamos a meternos en la Biblia, es que ese no era el método de Dios para sanar a los enfermos. De manera que vamos a ver con 2 o 3 casos cómo es que funcionan los milagros en la Biblia. Porque la siguiente pregunta sería entonces, ¿los milagros sí existen? ¿Los milagros sí funcionan? ¿Dios sí hace milagros con nosotros? ¿Ustedes qué creen? Claro, pero ¿cómo es que operan los milagros en la Biblia? Y para esto, vámonos al Antiguo Testamento sin perder de vista ese pasaje, que ahora vamos a regresar acá, por favor. Y quiero que me acompañen al libro del Génesis y vamos a repasar la vida de un personaje del que en esta semana estuve volviendo a estudiar y algunos de mis discípulos por ahí, por alguna razón les escribí, vuelva a leer esta promesa, vuelva por algo. Esta semana Dios me puso otra vez ir allá. Génesis capítulo 12, inicialmente vamos a Génesis 12, Samuel. Bueno, hoy Samuel está viudo, la niña no está, entonces él está aquí tratando de sacar esto adelante. Por favor, ténganle paciencia, Samuel, ¿sí?
Ahí es donde le hace falta, ¿no? Génesis 12. Bueno, por favor, vamos a leer los primeros versículos. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Paremos acá. Dios le promete a Abraham, esto lo hemos hablado muchas veces, no voy a profundizar más, pero Dios le promete a Abraham darle una tierra, darle una descendencia, bendecirlo, prosperarlo y a él mismo hacerlo bendición a las familias de la tierra. Solo que recuerden, Abraham era un anciano de 75 años, casado con una mujer que se llamaba Sarai, que tenía más o menos la misma edad, 70 y piquito, y ya era menopáusica y además de eso era estéril. Luego, para que ocurriera la promesa, ¿qué se necesitaba? Un milagro, ¿correcto? Para que se cumpliera la promesa se necesitaba un milagro, así de sencillo. Entonces Dios se le aparece a Abraham y le promete, tranquilo, vaya a esa tierra que yo allá lo voy a bendecir. Y lo voy a bendecir con una descendencia, yo lo voy a bendecir con una tierra. Y él llega a esa tierra y resulta que esa tierra estaba ocupada, esa tierra no era de él, a él le tocó darle la vuelta, dice por allá se subió a una loma en Siquem y vio la tierra y Dios le dijo, mírela bien porque esa es la tierra que yo le voy a dar a usted, solo que pues en promesa porque todavía no se la daba, ¿sí? Y luego viene una época de hambre y le tocó irse a Egipto y allá llevar a su mujer y allá la hizo pasar por su hermana que para que no lo mataran, todo eso dice la historia. Pero quiero que por favor vuelva aquí a Génesis 12 y lea conmigo el versículo 4, por favor. ¿Qué dice el versículo 4? Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Por favor, primera frase del versículo 4, ¿qué dice? Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Entonces aquí viene una pregunta. ¿Cómo funcionan los milagros? Te voy a dar un hijo, te voy a dar una descendencia, Abraham. Voy a hacer un milagro. Y entonces Abraham, a diferencia de los que estaban alrededor del pozo, ¿qué hizo? Bueno, obedeció, sí, claro, por supuesto. Creyó, claro que sí. Pero exactamente. Aclaro que este tema no lo he conversado con Dileis, ella está ya de alumna, igual que ustedes. No, la verdad ella ni sabe lo que yo predico aquí, él sabe. Ella aquí llega totalmente inocente. Dice la Biblia, y se fue Abraham. La expresión se fue, ¿qué significa? Y si nosotros lo comparamos con el pasaje de Juan 5, ¿cuál es la diferencia? Los que esperaban el milagro, ¿cómo estaban en el Juan 5? Quietos, estancados, alrededor del estanque. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Aquí dice la Biblia que Dios le hace la promesa a Abraham y como resultado de recibir la promesa, ¿qué es lo que hace Abraham? Y fue. Entonces aquí les quiero decir algo. ¿Cómo operan los milagros en la Biblia? Hay que moverse. Pero ¿cómo así? Si el tipo estaba paralítico, ¿cómo le vamos a pedir al paralítico que se mueva? Ya vamos para allá, para poder entender Juan 5 y lo que pasa en Juan 5, hay que entender cuál es la dinámica de Dios con los milagros. Dios no hace milagros mientras usted y yo estamos estancados, cruzados de brazos, esperando que baje el ángel y remueva las aguas, porque así no funciona en la Biblia. Por supuesto, Dios es soberano para hacer lo que quiera, pero claro, y Dios hace así, las cosas cambian y las cosas se dan, por supuesto, porque Él es Dios. Pero Dios no opera de esa manera. No ora por el milagro. No le pide a Dios. Pero decía mi abuela, mijo, a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, muévase, vaya, haga, actúe. ¿Correcto? Pero volvamos otra vez al caso de Abraham. Porque resulta que el caso de Abraham se complica más.
En el capítulo 22, por favor. Perdón. Antes de ir al capítulo 22, por favor miremos Hebreos, y esta la vamos a leer acá. Hebreos capítulo 11, versículos 8 y 9, por favor. Ya en el Nuevo Testamento el autor de Hebreos hace alusión a la actitud de Abraham frente a lo que Dios le prometió. ¿Y qué es lo que dice Hebreos? Por favor, lo leemos aquí todos. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. El siguiente versículo, por favor. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Miren, lo hemos hablado infinidad de veces, pero yo tengo que volverlo a hablar. Dios pone en mi corazón que volvamos a decir esto. Las cosas no son fáciles. No se hace una empresa de la noche a la mañana. No se construye una vida de la noche a la mañana. Hay que luchar. Abraham habitó como extranjero en una tierra ajena, sabiendo que era la tierra que Dios le había prometido. O sea, esta es mi empresa, solo que no es mía, no la tengo. Y eso fue años, eso fue por años. ¿Sí? Eso fue por años. Desafortunadamente a nosotros nos parece demasiado un año, nos parece demasiado 2 años, nos parece demasiado 3 meses. Nos aburrimos. Vamos a un trabajo y como el jefe no nos dice a todo que sí, porque esperamos que nos diga todo sí, entonces preferimos pasar la renuncia. Con lo difícil que está trabajar, oiga. Con lo difícil. Pero tenemos una capacidad de aguante tan chiquita, pero eso es por falta de entender cómo funcionan los milagros en la Biblia. Las cosas hay que lucharlas, hay que ganarlas. Las cosas implican, para yo ver el resultado, para ver el milagro, implica una disciplina, implica un esfuerzo. Usted está esperando un milagro, que su marido cambie. Ese es un milagro. Ay, yo vengo aquí todos los sábados a ver si mi marido cambia. Ojo que no esté alrededor del pozo, esperando que baje el ángel y remueva el agua, porque así no va a cambiar. Hay que actuar, hay que moverse, de tal manera que el primer cambio, ¿dónde se debe generar? En mí, en mi corazón, ¿sí? En mi corazón hay cosas que usted, señora, tiene que cambiar, por Dios. Usted no es perfecta. Usted no es perfecta, usted tiene que cambiar cosas. Solo que cuando uno le dice esto, a usted no le gusta, usted se enoja, se da cuenta, yo por allá no vuelvo. Pero es que no soy yo, es la vida misma la que le va a decir que usted debe cambiar actitudes. A los jóvenes yo los quiero muchísimo, créame, pero los jóvenes tienen que entender que en la vida ustedes no están para que todo se lo den y para que se haga como usted quiere, porque eso no es así. En la vida hay disciplinas, en la vida hay que ser educado, en la vida hay que ubicarse. Por favor, jóvenes, si no van a fracasar. Estamos en una etapa social, en un momento social en el que el joven cree, a ver, que es como él piensa, ¿no? En el famoso empoderamiento de las cosas, que por un lado está bien, ¿no? Yo veo los programas estos de los niños cantando. Yo digo, Dios mío, yo a los 12 años yo era un bobo. A mí me llegan a preguntar, ¿usted cómo se llama? Yo no me valía más. Y si me preguntaba más me ponía a llorar, porque uno era un bobo. Ahora esos chinos hablan, no, yo voy a ser astronauta, voy a hacer no sé qué, y le dan a uno un discurso. Los pelados son aventajados, ¿cierto? Y eso está bien, pero eso no significa que nos tengamos que ubicar en la vida, porque los milagros ocurren producto de una acción. Es necesario actuar. Es necesario actuar. Es necesario aprender una cosa que se llama humildad. ¿Pero cómo? Sí, hay que ser humilde. Que no quiere decir ser bobo,
No, pero hay que aprender la humildad. ¿Vamos? Ahora sí volvamos a Génesis, por favor. Génesis 22. Porque es que el milagro de Abraham se complica, ¿no? Porque el pelado nace, sí, el chino nace. Isaac nace. Y cuando más o menos se calcula, el niño tenía unos 7, 8 años, no nos dice la edad, pero más o menos se calcula, Dios se le ocurre pedirle el niño en sacrificio. O sea, eso es una vaina que uno no la entiende. Pero entonces leemos de la siguiente manera, Génesis 22, versículos 1 en adelante. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Vuelve y juega. ¿Qué pasó aquí? Dios le pide: haga esto. ¿Y qué hizo Abraham? Porque ahora sí que tenía que ver un milagro. Porque quiero decirles que aunque Abraham obedeció, Abraham no iba a ver a su hijo perecer. ¿Ustedes sabían eso? O sea, él iba a obedecer lo que Dios le dijo: sube a un lugar y vas a sacrificármelo. Y dice que él se fue de madrugada. Él no esperó por la tarde ni para el otro día, sino dijo de una. Tomó al chino, tomó el cuchillo, tomó la leña, tomó el fuego, tomó un burro y nos vamos al lugar que Dios le dijo. Pero Abraham no iba a perder al hijo. ¿Ustedes sabían eso? Abraham no iba a perder al hijo. Abraham no iba resignado a perder al hijo. ¿Por qué? Antes de que entendamos por qué digo esto, ¿por qué creen ustedes que Abraham no iba resignado a perder al hijo? ¿Quién me dice? Porque Dios le había hecho una promesa. Y Dios, y nunca se olviden de esto, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios le prometió, Dios le cumple. Y Dios no se retracta. Los que nos retractamos somos nosotros los seres humanos. Dios no. Si Dios a usted le prometió, tenga la absoluta certeza que Dios le va a cumplir. Aunque las circunstancias a veces nos digan lo contrario. Dios no se echa para atrás. Dios no se echa para atrás. Dios dice sí, es sí. Como también cuando dice no, es no. Y usted hace mal en ser porfiado y entonces inventa unas fórmulas mágicas todas raras a ver si Dios le dice que sí de alguna manera. Entonces usted se inventa que no, que el hermano árbol, el hermano helecho, Dios le va a hablar a través del hermano helecho, que si la brisa echa para allá era que sí, y como la brisa corrió para allá, ¡ay! Dios me dijo que sí. No, así no es. Cuando Dios dice sí es sí, cuando dice no es no. Entonces Dios le había dicho a Abraham que le iba a dar un hijo, se lo dio, y ahora se lo iba a quitar. ¿Eso sería congruente con Dios? No. Y Abraham lo sabía. ¿Y cómo sabemos nosotros eso? ¿Cómo podemos aseverar eso? Hay que volver al autor de Hebreos. Por favor, volvamos a Hebreos 11. Y ojo con lo que vamos a leer. Hebreos 11, versículos 17 al 19, por favor. A ver, lo van a leer conmigo. Hebreos 11, 17 al 19. Dice así, mucha atención. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Siguiente, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Espere tantico. El que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho. Eso no es por demás ese versículo. En Isaac te será llamada descendencia. O sea, claro, es la promesa. Si Dios me lo está pidiendo, pues yo voy a obedecerle, pero yo sé que a mi Dios no me lo va a quitar, porque es la promesa, y fue a través de Isaac la promesa. Y entonces continuamos leyendo. ¿Qué dice? Pensando, ¿quién? ¿Quién iba pensando? Abraham. ¿Qué pensó? Que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos
de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Qué iba pensando Abraham? ¿De qué iba convencido Abraham? Que si le tocaba sacrificarlo, Dios, ¿qué iba a hacer? Se le iba a resucitar. Muy bien. Ustedes saben en qué momento se habla por primera vez en la Biblia de una resurrección. Porque aquí todavía no se ha hablado de eso. O sea, nadie sabía que era una resurrección. Pero Abraham sí. Porque Abraham sabía, pues mi chica, me toca enterrar a este chino, pero es que a mí Dios me prometió y Dios no se contradice. Y yo voy a obedecer lo que Dios me dice, porque si fuera necesario, Dios lo va a resucitar y me lo va a devolver. Eso es fe. Y así es que operan los milagros. Ese tema facilista de los milagros no es de la Biblia, no es de Dios, no funciona así. El tema facilista de los milagros, ore por mí a ver si cambio, así no funciona. Por supuesto, yo oro por usted, claro, pues cómo no. Y quiero decirle, oro todos los días. Pero hay unas cositas que usted tiene que hacer para que cambie. Hay unas actitudes que usted tiene que desarrollar para que cambie. Hay un movimiento que hay que hacer para que cambiemos. Dios mío, ayúdame a pagar las deudas. Claro, Dios quiere. Créame que Dios es el primer interesado en sacarlo de deudas. Pero eso no va a operar de manera esotérica, a la suerte, al milagro. Al milagro alrededor del estanque. No es así que va a funcionar. Lo primero para salir de deudas es haga un presupuesto. Entérese qué es lo que debe, porque el primer problema que tiene el que debe es que no le gusta enterarse de cuánto debe, que le da miedo. Ay, no, yo no le saco la cuenta a eso porque es peor, eso es espantoso. No, pero lo primero es saber qué debe. Y yo sé que no estoy exagerando, no estoy diciendo mentiras, porque es que yo sé cómo es el tema. Uno le tiene pánico a saber cuánto es que debe. Lo primero es saber cuánto es que debe. Lo segundo, va a orar y va a empezar a desarrollar un orden, un presupuesto. ¿Qué voy a hacer? Voy a desarrollar una actitud, voy a moverme en pro de. Y entonces Dios empieza a actuar. No, pero es que esto es imposible. ¿Cómo, Juan Carlos? Es que las cuentas no dan. Claro, ahí es donde viene el milagro. Por supuesto, porque esto se sale de sus manos. Pero usted empiece a actuar, tiene que moverse hacia. ¿Correcto? Abraham fue a sacrificar a su hijo, pero él sabía que Dios no lo iba a quitar. Tenía clarísimo, Dios me lo va a devolver. Si me toca verlo morir, Dios me lo va a resucitar. Eso es mucho, mejor dicho, ya es demasiado. Eso supera mis expectativas, créame. Pero de eso estaba convencido Abraham. Y así es que operan los milagros. Y claro, el tipo llegó. ¿Qué dice la Biblia? El peladito le dijo, bueno, papá, tan bonito el paseo, el camping, esto está muy chévere, papá. Y entonces, papá, ¿qué vamos a hacer? Aquí está el fuego, está el cuchillo, está la leña, papá, y el corderito. Y Abraham, con ese taco aquí, el corderito es usted, mijito. Papito, sí, mijito. Y lo amarró. Y el tipo, y cuando levanta la daga, dice que a sus espaldas había un cordero, lo cual me hace pensar, ¿quién fue el primero que vio el cordero? Si estaba a las espaldas de Abraham y él estaba frente al pelado a punto de... ¿Quién fue el primero que lo vio? El pelado. Y yo creo que el pelado... ¿Sí o no? Pues claro. Papá, por favor. Y vio el milagro. Así funcionan los milagros. ¿Cuál milagro estás esperando? ¿Cómo funcionan los milagros? Otro caso, David. Me encanta hablar de esto.
He hablado 1.500.000 veces de esto, pero es que no puedo dejar de emocionarme hablando de esto. Primer libro de Samuel, por favor. Vamos al primer libro de Samuel. Ahora volvemos al paralítico, tranquilos. Por ahora, miremos en la Biblia cómo es que funcionan los milagros, para poder entender lo que el Señor hizo con el paralítico. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17. El contexto es la guerra de Israel contra los filisteos. Sale un gigante que amedrentaba al ejército de Israel comandado por Saúl, ¿se acuerdan? Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 11, por favor. Primera de Samuel 17:11. Bueno, vamos a leer aquí algunos versículos para acabar de ubicarnos dentro de lo que está pasando. Dice el 11: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. El filisteo salía, les decía: a ver, no nos matemos entre todos, sáquenme ustedes a uno que pueda pelear conmigo, y si ustedes me ganan, si el que ustedes sacan me gana, entonces nosotros nos entregamos a ustedes. Esa era más o menos la cosa. Y dice que el tipo salía, bueno, ahorita lo vamos a leer, salía un montón de veces. Entonces cada vez que salía ese tipo tan grande, la gente, empezando por Saúl, que experimentaba, dice, se turbaron y tuvieron gran miedo. Señal inequívoca de que estamos estancados, turbación y miedo. Pero sigamos leyendo, por favor, versículo 16. 16, ¿cómo dice? Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y se lo hizo, y así lo hizo durante 40 días. ¿Ustedes se imaginan ese sirirí? Por la mañana y por la tarde, 40 días. Es como cuando a usted lo llaman, ¿no? Que el banco, por la mañana, tempranito, por la tarde para amargarle la noche, y lunes, martes, miércoles, jueves, y lunes, martes, 40 días. ¿Cómo estaban ellos? No, estaban turbados, amedrentados. Versículo 24, por favor. ¿Cómo dice? Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Versículo 25, y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributo a la casa de su padre en Israel. Imagínense, era tal el ofrecimiento que lo que libraban de impuestos le daban la hija, y aún así nadie salía. ¿Cómo sería la cosa, no? Bueno, yo siempre he pensado, ¿será que la hija era tan fea a la que nadie se atrevía? Lo cierto es que la situación de la gente, empezando por Saúl, era: necesitamos un milagro, claro, solo que estaban paralizados, estaban estancados. Por favor, volvamos a Primera de Samuel, el mismo capítulo 17, vamos a leer el versículo 32. Versículo 32, porque aparece en escena el muchachito llamado David. Dice así: y dijo David a Saúl. Recordemos que David vino encargado por su padre a traerle unos quesos y a mirar a sus hermanos mayores que estaban en el ejército de Saúl, ¿correcto? Él no era militar, él era el pastor de las ovejas del papá. Versículo 32, y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará con el filisteo. Por favor, versículo 40, dice: y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Apareció el pelado, vio lo que estaba pasando, que el ejército estaba amedrentado, y entonces pregunta: ¿qué pasó? Y entonces la gente le dice: no, que ese gigante, que vea que nos amedranta, y el rey dijo que el que salga, que le dará la hija, y que si mira al papá de los impuestos, pero nadie sale, David. Y entonces David empieza como en medio del ejército: ya, pero usted tan grande y tan bobo, ¿y usted por qué no sale? Y el hermano le dice: usted es un chino, y le mete un coscorrón, y el hermano y va y busca hasta que llega a Saúl, al rey, y le dice: rey, tranquilo. Casi que les dice: ustedes están aquí alrededor del estanque esperando que se mueva el agua a ver si viene un rayo y mata al gigante, porque estoy seguro que eso era lo que esperaban ellos. Dios mío, Dios de Israel, líbranos de todo mal y peligro, que caiga un rayo y mate al gigante. No iba a pasar eso, eso no iba a acontecer.
Entonces David dice, no, yo voy. Pero David era un peladito, enclenque, que no tenía cuerpo ni tenía entrenamiento para la guerra. Y entonces todos empiezan, pero ¿usted cómo se le ocurre? El mismo Saúl le dice, mijo, usted no es capaz, ¿usted cómo se le ocurre? Finalmente lo convence, le ponen la armadura y le pusieron la armadura de guerra y el man no era capaz con eso. O sea, fue a levantar, uy, esto es muy pesado. Ni siquiera pudo ponerse el escudo, las cosas que tenía. Pero ¿qué dice la Biblia? Dice que él tomó su cayado. ¿Qué era el cayado? Era un palo, una vara que manejaban los pastores, con el cual, eso tenía dos funciones. Uno, con el cayado tiene un coso así como una hoz, ¿no? ¿Qué hacen con eso? Con eso es que la oveja va por allá y la cogen del cuello y tal. Y el otro, o sea, ellos con eso son hábiles, los pastores con eso son hábiles, y ellos eran muy hábiles con esa cuestión. Y además con ese palo, ¿qué hacían? Dar garrote, o sea, si venía por allá y tú le das un palazo, porque ellos eran diestros en eso. Pero además de eso, porque eran las herramientas que tenía, tipo sabía manejar la Honda, ¿sí? La Honda no era una moto de alto cilindraje, era una cosa, no, para las nuevas generaciones, no, porque ay, tenían Honda, no, es un arma donde ponían una piedra y hacían así y lanzaban la piedra y con eso se defendían, ¿correcto? Y él era diestro en el manejo de la Honda. ¿Y qué dice la Biblia? Que acabamos de leer. Tipo va al arroyo, escoge 5 piedras lisas, lo cual quiere decir, no es que él cogió a bolo, no, cogió a piedra al gigante, no, él escogió 5 piedras lisas, porque no era cualquier piedra, era una piedra indicada que él conocía, él sabía, él era diestro en eso, y escoge las 5 piedras, y va, lo que dice la Biblia a continuación, versículo 45, él va y enfrenta al gigante que cuando lo ve lo menosprecia, pues, ¿cómo me van a poner este peladito? Dice el 45, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Versículo 48, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla. ¿Qué hizo David? Se quedó esperando alrededor del estanque, corrió a la línea de batalla, se le vino el tipo, se le vino semejante tractomula encima, y el tipo dice, no, pues listo, pelea, listo, va para adelante, y se fue a la línea de batalla. Y dice la Biblia, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra de las que había escogido, y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Yo me imagino la escena y a mí me emociona, porque el tipo ciertamente no estaba preparado como el otro para la guerra, pero él no era ningún bobo, no era ninguna persona que no tuviera herramientas, que no tuviera elementos, no, él era un pastor, él tenía a su haber cosas, como usted también tiene, como yo tengo dones que otros no tienen, tengo talentos que otros no tienen, tengo unas habilidades que otros no tienen, he aprendido cosas que otros no saben, y eso puede ser pequeño o poca cosa frente a otros personajes que seguramente son así inmensos, pero yo tengo lo mío, y aquí lo que importa es saber manejar lo suyo, y vaya, y corrió, y cuando se le viene semejante cosa, según las medidas que da la Biblia, el tipo medía más o menos 3 metros de alto, era un gigante. Un gigante de la NBA puede medir 2.30, algo así, los más grandes. Este era un gigante, como 3 metros. ¿Cuánto pesaría? ¿Cómo sería corriendo? ¿Cómo sonaría esa vaina? Y el tipo se le viene encima. Y David, pues que era flaquito, chiquito, sabe que donde ese man, nomás con que le pase por encima ya lo mata, ¿sí? Lo único que alcanza a decir es cójanle la placa y ya, ahí queda. Y entonces toma la piedra, que era su herramienta, su elemento, lo que él tenía, la pone en la honda. Él escogió 5, pero él sabía que 5 balas no podía disparar, porque eso no era no, era una y carga y la otra, o sea, él tenía una oportunidad.
Y yo me lo imagino. Dios mío, que no me falle ahora la puntería, porque ese sería este momento el único que no me puede fallar, Dios mío. Y lanza esa piedra. Y ahí cayó el gigante. Señoras y señores, así operan los milagros. Los milagros no operan alrededor del estanque, esperando que baje el ángel y remueva las aguas. Así no funcionan los milagros. Los milagros funcionan así. Ocurrió un milagro. El pequeño venció al gigante. El pequeño venció al gigante. Y fue tan grande el milagro que los filisteos salieron corriendo. Y los israelitas, hasta ahora amedrentados, se sintieron grandísimos, porque así somos los seres humanos, ¿no? Y ahora sí. Y se fueron todos detrás de los filisteos. Y los filisteos, ¡corra! Que se nos viene el tipo de la piedra. Nos cogieron a bolo. Y los israelitas, aquí vamos a devorarlos. Pero ¿de dónde salió todo eso? Del milagro que ocurrió. Pero el milagro ocurrió producto de que hubo alguien que se movió, que actuó, que fue, que hizo. Pregúntese, ¿usted para qué es bueno? ¿Cuál es su talento? ¿Cuál es su don? ¿Cuál es su recurso? Póngalo a funcionar. De repente usted dice, pues que yo con esto no voy a pagar las deudas, yo con esto no voy a solucionar. Póngase en acción. Porque cuando usted se pone en acción, activa una cosa llamada la fe, el poder de la fe. Usted abre las ventanas de los cielos y es cuando Dios hace lo imposible. Pero hay que actuar. Hay que actuar. Con esto en mente, volvamos al paralítico de Juan 5, por favor. Vamos a Juan 5. De nuevo volvámonos a Juan 5. Habíamos dejado a nuestro personaje que hacía 38 años estaba allá. Imagínese usted, 38 años aguardando. 38 años aguardando. Y entonces dice el versículo 6, por favor. Leámoslo todos. Juan 5, 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Y esa pregunta es demasiado importante para entender lo que estamos hablando. Porque él no dice, pobrecito, 38 años acá, no puede ser. Venga, hermano, yo lo voy a sanar. No. La pregunta es, ¿quieres ser sano? Y esa pregunta se sale del contexto si nosotros pensamos que evidentemente el milagro ocurría porque el ángel bajaba. ¿Por qué la pregunta? La pregunta no tiene lugar ahí. En cambio, entra en contexto si nosotros entendemos cómo es que funcionan los milagros. Tipo paralítico, estaba ahí tirado. Y la pregunta del Señor es, ¿quieres ser sano? Y esa fue la pregunta que Dios me hizo esta semana. Por eso yo estoy trabajando este tema. Porque muchas de las cosas que yo debo vivir, librar en mi vida, Dios me hace este planteamiento. Juan Carlos, ¿usted quiere salir adelante? ¿Usted quiere ver eso? ¿De verdad usted quiere ver eso? Porque una cosa es que usted me pida ver eso y otra cosa es que usted quiera realmente hacerlo. Porque si usted quiere hacerlo, ¿qué hay que hacer? Muévase, papito, porque es que aquí va a echar raíces. Y lo único que usted está cogiendo son hongos, sabañones, pulgas, garrapatas. Eso es lo único que usted está ganándose aquí. 38 años tendido ahí. Y ese no es mi plan. Y tan es así que la respuesta del paralítico no es, Señor, claro, yo quiero que me sane. No. A una pregunta tan obvia, una respuesta obvia, ¿cierto? Pero mire la respuesta, no tiene nada que ver con lo que Jesús le pregunta. Versículo 7, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Qué es lo que le dice? Las disculpas. No, la culpa la tiene ese tipo. Pero sí. Razón tenía mi mamá cuando me decía, con ese loco no se case, y yo no le hice caso. La culpa la tiene fulano, es que pasó esto, es que. Esa fue la razón que él le da. Y Jesús no le estaba preguntando quién tuvo la culpa. Él le estaba preguntando, ¿usted quiere ser sano? ¿Usted quiere salir de ahí? ¿De verdad usted quiere salir de ahí? Y vuelvo le digo, mire,
Hoy el Señor lo trajo usted aquí. Lo trajo hoy a usted que vino aquí a preguntarle, ¿usted quiere de verdad ver ese milagro por el que usted está orando? ¿En serio? Y la respuesta es obvia, pero claro. ¿De verdad? Porque si usted quiere ver el milagro, no lo va a ver alrededor del pozo. Alrededor del estanque usted no lo va a ver. Se pasarán 38 años más y usted no va a entrar al agua. Porque no es así que funciona con Dios. ¿Usted quiere ser libre? ¿Usted quiere ser sano? ¿Usted quiere cambiar eso que lleva por dentro? Por supuesto que se necesita que yo ore por usted, claro que sí. Pero más que una oración, ¿sabe lo que usted necesita? ¿Qué necesitaba él? ¿El paralítico qué necesitaba? ¿El estanque o necesitaba? ¿Qué era lo que él necesitaba? ¿Quién me dice? ¿Qué es lo que el paralítico realmente necesitaba? Moverse, caminar. A ver, él esperaba que bajara el ángel que removiera el agua para que entrara. La excusa que le da es que nadie me mete, o sea, nadie se acomide de mí, ¿no? Entonces, ¿qué necesitaba él? El agua, el estanque, el ángel que bajara, alguien que lo llevara. ¿Qué era lo que él necesitaba realmente? ¿Ah? ¿Que alguien hiciera algo? No. ¿Qué era lo que él necesitaba realmente? Repito, el agua podrida, el ángel, que alguien lo metiera de primero. ¿Qué era lo que él necesitaba realmente? ¿Qué es lo que Jesús le quiere hacer ver? ¿Qué es lo que él necesita? ¿Tener fe en quién? ¿Sabe qué era lo que él necesitaba en primer lugar? ¿A quién necesitaba él? A Jesús. Él necesitaba a Jesús. Y esto suena obvio, ¿no? Usted dice, pero Juan Carlos, ¿hoy por qué no están estas preguntas como tan obvias? Porque es que el relato es un relato demasiado obvio, pero tan obvio era que no se daban cuenta lo que estaba queriendo decirle Jesús. Mijo, usted me necesita a mí. Usted me necesita a mí. No el agua, no el ángel, no quien lo cargue, usted me necesita a mí. Usted necesita al Señor. Pero Juan Carlos, yo soy cristiano, yo conozco al Señor, yo lo recibí en el corazón. Usted necesita al Señor. Porque lo que a mí Dios me dijo esta semana es, Juan Carlos, usted me necesita a mí. Búsqueme más. Voy a adelantar un poquito, Samu. Quiero que por favor me acompañe al a Juan 8:31, por favor. Juan 8:31. Vamos a adelantarnos aquí un par de hojitas, los que tienen la Biblia. Juan 8:31 y 32. Mire lo que dice. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Conocer al Señor. Mire, por favor entiéndame en esta parte. Juan Carlos, yo soy cristiano, yo creo en Dios, yo hago mis oraciones. El paralítico también. Yo también, usted también. Pero a veces sin darnos cuenta, tenemos la misma actitud del paralítico, alrededor del pozo, esperando que ocurra un milagro. Pero no hago lo primero que yo necesito. ¿Y sabe qué es? Algo que Dios nos ha venido enfatizando, y yo hoy lo vuelvo a decir: por favor, busque a Dios. Usted necesita a Dios, por favor, se lo suplico, busque a Dios. Busque sus palabras, vaya a la Biblia. Usted necesita la sabiduría de Dios, está en su palabra. Usted necesita la sabiduría de Dios. Lo primero, la palabra de Dios es la que sana. La palabra de Dios tiene un poder. La palabra de Dios es un bálsamo. La palabra de Dios guía. La palabra de Dios dirige. La palabra de Dios transforma. La palabra de Dios redarguye. Por favor, busque a Dios. Usted dirá: tan cansado, Juan Carlos, pero ¿por qué nos ponen eso? Por Dios, acérquese al Señor. Vaya a su palabra. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso es lo que a usted lo va a sanar. Vuelvo a echarle mi propaganda, perdónenme.
lo hago con cariño, no se van a sentir mal. Hablo a los que están aquí, a los que están en YouTube. Todo bien, no los he saludado hoy, pero aquí estamos. Mire, en la semana hay muchas horas y muchos días para hacer todo lo que hacemos. Saque estas 2 horitas y venga a buscar a Dios. Y créame, no lo hacen por mí, ¿no? Ay, para que Juan Carlos se sienta contento de verlos allá. No, la verdad, no. Es que usted jamás se va de aquí igual a como llegó. Yo sé que todos tenemos, a uno se le presentan 1000 cosas. Hoy me llamó yo no sé cuánta gente y me pusieron mensajes, por lo menos 20 personas. Juan Carlos, hoy no puedo ir porque... Y me excusas que hoy, o sea, como si yo, la verdad, pues sí, pues lo echaré de menos, pero no más, la verdad no más. Sí, o sea, yo por la noche digo, ve, no fue tal, ¿no? Es lo único, o sea, de ahí para abajo que yo me deprima por eso, créame que no, o sea, no. Pero al que le hizo falta venir es a usted, venga. Se lo digo con cariño, por favor no se sienta amenazado, ni se sienta acorralado, se lo digo con amor, venga, porque usted necesita al Señor. Usted se va de aquí, por lo menos se va con la cabeza loca y usted dice, oiga, sí, no, a mí me toca hacer tal cosa. Créame, porque usted aquí viene a escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios, y se va a la casa a hacer lo que tiene que hacer, y por favor allá vaya a hacer lo que tiene que hacer. Les suplico, actúen, matrimonios, parejas, hablen, se los digo con cariño, dejen el ego, dejen la altivez, hablen con humildad, díganse las cosas sin tener que herirse y aceptando las realidades, las verdades. Dios va a actuar, Dios va a actuar. Hablen con sus hijos, díganle las cosas a sus hijos que son las verdades, díganselas a sus hijos con cariño, no hay que cogerlo a zapato, hable con él, pero hable, y luego ore con el peladito, y luego actúe lo que usted tiene que hacer. Dios va a hacer el milagro, Dios va a transformar la vida de ese pelado. Y esta semana usted se va, mire, mañana descanse, mañana levántese contento, no se levante maldiciendo el domingo y maldiciendo, ay qué pereza, domingo y maldiciendo. No, levántese contento el domingo y hagan un desayuno bien rico, fritan los huevos, compren pan de bono y se sientan y hacen una oracioncita. Mijo, vamos a orar, gracias Señor por este domingo, por favor. No se siente en la mesa como una tabla. Mijo, ¿está bien? ¿Le gustan los huevitos, papito? Por Dios. Aunque sea, mírela y dígale, muy lindos los huevitos, mamita, o sea, aunque sea. Y luego hagan aseo, no sé cuál sea la actividad de mañana, ordenen la casa, no, váyanse a la ciclovía, no sé, pero háganlo con cariño. Luego almuerzan, hacen la siesta, y cuando pase la siesta no se levanten, mañana es lunes, Dios mío, ya se nos va a acabar el domingo, y empieza ese estrés, y el chino que la cartelera, papá, y eso lo mata a uno. No, mañana vamos a levantarnos a trabajar con alegría, y vamos a actuar, y se van a trabajar, el lunes se va a trabajar en el nombre del Señor, y le va a poner buena actitud a su trabajo y va a hacer las cosas bien. Tome las 5 piedrecitas, es lo que usted sabe hacer, es lo que usted tiene. Vaya, hágalo, vaya con cariño. Trate bien al cliente, no lo trate a las patadas. Después de que lo trata mal, Señor, haz el milagro, remueve el agua. Obvio que así no va a funcionar. Trate bien al cliente, mira a ver cómo le soluciona el problema, que tal cosa, no hay. No, ya se lo busco, ya vengo. Actúe, que Dios va a hacer el milagro. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a orar. Ay, todo lo que le toca hacer a uno, Dios mío, entiendan. No, mentiras, de verdad, mire, hoy tenía muchos deseos de compartir esto con ustedes. Y a ustedes que están hoy aquí, que vinieron, Dios los bendiga por estar acá y recibir esto. Vamos a orar, vamos a cerrar los ojos y vamos a hablar con Dios.
Por favor, piense en estos 5 minuticos que nos quedan. Piense. Es posible que sin darnos cuenta, por la inercia de la vida, terminamos alrededor de un estanque, esperando que el agua sea removida. ¿Ustedes han pensado cuál era la apariencia de los que estaban allí? Porque no eran unos enfermos que estaban en una sala VIP, eran unas personas tiradas en el piso. La Biblia utiliza la palabra yacían alrededor del estanque, enfermos, paralíticos, yacían. Eran como animales allí tirados, sucios, oliendo mal, con un aspecto feo. Y es que así nos volvemos cuando estamos alrededor del estanque, paralizados, aguardando un golpe de suerte, atribuyéndole a ese golpe de suerte el milagro de Dios. Y así no es, así no funciona el milagro. Dios haría un milagro con Abraham, pero ese milagro implicaba la acción de Abraham, moverse. Y por eso las palabras de Jesús al paralítico es: anda, toma tu lecho, levántate y anda. De manera extraordinaria, Jesús ni siquiera ora por el paralítico, no le impone las manos, no hizo nada. Jesús simplemente le dio una orden: toma tu lecho, levántate y anda. Porque la responsabilidad de andar le correspondía al paralítico, porque la responsabilidad de salir de allí era únicamente del paralítico, como la responsabilidad de vencer a los gigantes era del rey Saúl, era de cada miembro del ejército de Israel, no era de los filisteos, no era de Goliat, no era de Dios. Como la responsabilidad de ver la obra de Dios a través de su descendencia era de Abraham. Asimismo, la responsabilidad de ver un cambio en su vida es suya. Deje de culpar a otros, deje de mirar a otros como responsables, porque es usted el que tiene que tomar su lecho, es usted el que tiene que levantarse, es usted el que tiene que renunciar a estar ahí apostado alrededor de un estanque, muerto en vida. Dios quiere verlo feliz. Dios quiere verlo prosperar. Es que Dios un día le prometió hacerlo. ¿Usted cree que Dios cambió la promesa? ¿Usted cree que Dios echó para atrás? ¿Usted cree que Dios pensó que se había equivocado y por eso cambió las cosas? No, nunca. Dios no miente, Dios no cambia, Dios no se arrepiente de lo que un día prometió. Las promesas de Dios están vigentes, las promesas de Dios son suyas, le pertenecen a usted y es necesario ir a tomarlas. Por eso dígale: Señor, en esta tarde atiendo lo que me has dicho, comprendo tu palabra, Dios, acepto tu voluntad y dispongo mi corazón, Dios mío, para tomar mi lecho y levantarme, Señor del cielo. Y mientras cantamos esta canción, por favor, usted le va a entregar ese corazón al Señor y usted va a tomar decisiones, porque usted se va a mover y usted va a salir de aquí a moverse, a entender que usted lo necesita a Él, que la verdadera agua sanadora es la que Él le puede dar, que la verdadera medicina del alma es su palabra, la que usted necesita. Y usted va a levantarse hoy con la decisión tomada de buscarlo, de acercarse